El próximo 13 de marzo, el automovilismo mexicano vivirá un momento histórico gracias a un chico tapatío de 21 años, Sergio Pérez, quien dejó a un lado su sueño de la infancia de ser jugador del América para convertirse en el quinto piloto mexicano de la historia en correr en la Fórmula 1. Disfrutaba mucho ir a la pista, pero no tanto el correr, el competir. Disfrutaba más el estar con mi hermano, conviviendo, molestándolo, haciendo todo ese tipo de cosas. Lo disfrutaba más que la competencia, ¿no? Y era lo que el día a día me hacía ir a las pistas. Yo veía esto como un hobby totalmente. Mi intención era ser futbolista y jugar en el América, era el sueño que tenía en ese entonces. No tenía ningún otro sueño. Las carreras yo lo hacía totalmente como un hobby, era una diversión. Me gustaba mucho subirme al go-kart y ganarles a todos y irme a jugar fútbol cuando me bajara del coche. O sea, yo no tenía ninguna intención de ser piloto profesional. El balompié, el Club América, el deporte más popular del mundo, fue un dolor de cabeza para otros, como Antonio Sánchez, el Donas, el preparador y jefe de mecánicos de Checo, cuando este apenas contaba con 6 o 7 años de edad. Que Checo empezó a jugar fútbol, empezó a gustar más que los karts, y ahí estaba combinando el fútbol con los karts. Fue tal la pasión de Checo por el fútbol, que llegó a cambiar campeonatos de kartismo por asistir al Jalisco a apoyar al equipo de sus amores. Él tenía muchas ganas de irse al fútbol, a ver un partido. Fue a correr y pasa la bandera blanca, que era última vuelta. Checo pasa celebrando, pero le faltaba una vuelta. Entonces les llevaba como media pista, lo alcanzan. Todo el mundo en los pits brincábamos, gritábamos, le hacíamos señas. Alcanzó a entender y sí, pues pasó la meta en segundo lugar, de llevar como media pista de ventaja. Esa es una de las que se aventó, porque tenía ganas de irse a ver el fútbol, ¿no? Iba a ser campeón de la Shifter 80 y viene Emilio Azcárraga a Guadalajara y lo invito a un partido de fútbol del América contra Chivas. Y el partido era el domingo y el sábado había unos entrenamientos en un campo, no recuerdo, Los Olivos, me parece que se llamaban algo así. Pues a Sergio lo invitaron desde los entrenamientos, Emilio, pues no fue si Checo hubiera calificado, podría haber sido campeón. No quiso ni siquiera calificar. O sea, no quiso ir ni el sábado ni el domingo. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a vender los go-karts, ahí muere esto no es lo tuyo. Me dice, ¿sabes qué, jefe? Pues vende todo. La verdad, lo mío, la pasión sí es el fútbol. Pero la vida de Sergio se vio marcada desde un inicio a causa del automovilismo. Su padre, eterno promotor y expiloto profesional, lo llevó a depender de este deporte aún el día en que llegó al mundo. Checo nace el 20 de enero de hace 20 años, cuando nosotros llevábamos un año trabajando el proyecto de Tomás López Rocha para el campeonato de IMSA. Era la primera carrera a las 24 horas de Daytona y tenía yo que ir a Daytona. Se tenía que tomar la decisión en cuanto al nacimiento de Checo, plan A o plan B. O nacía estando yo o me iba y nacía 8 días después. Entonces el doctor dice, pues ya está listo, con una cesárea. Y él hacía sus carreras y él tenía su campeonato y siempre ganaba Checo Pérez y segundo era Schumacher o Fittipaldi o Montoya o a ver quién era, pero siempre ganaba Checo Pérez y Toño terminaba hasta atrás en las carreras. Entonces cuando estaba de buenas conmigo a veces me dejaba ganar una carrera o 2 carreras, ganaba ahí en su campeonato. Y esa es una anécdota que me acuerdo mucho de Checo, que siempre cargaba una mochilita con todos sus coches. Cortaban las figuras de las revistas de Autosport y pedían el casco, la misma marca de Montoya, los guantes iguales a los de fulano, de Schumacher, recuerdo, los zapatos con el nombre de esto. Esas eran sus cartas al niño Dios, o sea, todo era relacionado con automovilismo. Sin embargo, el inicio no fue todo lo glamuroso que pudiera pensarse. Y definitivamente no tienen el equipo correcto, me refiero, no tienen el mejor kart, no tienen esto. Entonces, tanto Checo como Toño estuvieron dándole a equipos que no eran de lo mejor y nunca tuvieron los mejores equipos, y le están dando desde que tenían uso de razón, desde los 5 o 6 añitos o antes. Pero es difícil, lo único que sabías es pues, que se daban sus agarrones y eso. ¿A qué nivel podrían estar? Para nada. Tuvimos una carencia fuerte de llantas mucho tiempo,
y así fue. Yo pienso que fue donde aprendieron más, porque con unas llantas muy desgastadas aprendieron a rodar bastante con pistas sucias, pistas mojadas y sin llantas para lluvia. Ellos se iban rodando ahí, por eso Checo aprendió muchísimo a rodar en lluvia. Pero sí me di cuenta que tenían el interés y unas ganas de ser piloto. O sea, me recordaban mucho cómo era yo. O sea, yo tenía que sacrificar todo, absolutamente todo, novia, familia, mi país, todo, con tal de ser piloto profesional. Y eso yo lo veía mucho en ellos, y esa era definitivamente una característica única. No había pretexto. Sergio se convirtió de inmediato en un piloto ganador, pero el principal rival estaba en su propia casa, su hermano, Antonio. Tuve una competencia interna muy fuerte ahí entre Checo y Toño, porque una que empezaron a cambiar de categorías. Checo corría en una infantil y Toño ya en una juvenil. Recuerdo una vez que mi hermano iba ganando, teníamos 6 y 10 años, mi hermano, él iba ganando la carrera y me estaban sacando la vuelta, me iban a lapear en la última vuelta, y yo le digo a mi hermano que pase por la derecha, y en ese momento yo me voy a la derecha y lo tapo, y pasa el otro y le gana. Mi hermano me quería matar ese día, me acuerdo muy bien. Son de las cosas que más recuerdo del automovilismo, de mi infancia, ¿no? Pero a él le interesaba ir por su trofeo y su bandera. O sea, se olvidaba de todo el mundo, y yo quiero mi trofeo y yo quiero mi bandera. La rivalidad se extendió por años entre ambos hermanos y jamás hubo quien cediera, incluso ni a petición del jefe de la familia. Recuerdo que era una agarrón a muerte Toño y Checo. Ese día era el cumpleaños de Checo, que cumplía 12 años. Toño vino de Inglaterra y corrió la categoría, apoyados por Fernando y por Oscar Casillas. Pues no te quiero hacer el cuento largo, Toño no lo dejó ganar. Entonces le dije, oye, qué mala onda. Le dije, tú ni el campeonato estás corriendo, vienes de Europa y es el cumpleaños de tu hermano, le tenemos pastel ahí, todo. Lo hubieras dejado ganar, maestro. Y ¿sabes qué, jefe? El día que me gane es porque me gana de veras. Le hago más daño si lo dejo ganarme y fíjate, efectivamente, no le regaló el triunfo. Pero Sergio, antes que piloto, era primero que nada un niño que vivió como cualquier pequeño travieso de 4 o 5 años. Les daba por comprar pescados y pollos de colores, naranja, verde. Checo los mataba, o sea, se los ponía en las bolsas de los pantalones y los pescados se morían, obviamente. Iba a comprar más, o sea, al día siguiente compraba otros pescados. Y ya le decíamos, Checo, es que si lo sacas de su agua, obviamente se va a morir. No, pero, o sea, como que él, no sé qué pensaba, pero era muy chistoso. No obstante, Checo también pagó el precio de sus travesuras y fue víctima de los abusos de sus hermanos. Le dije, oye, Checo, ¿tú te acuerdas cuando te saliste de la casa con tu maletita y que decías que no éramos tu familia? Me dice, sí, sí me acuerdo. Mis hermanos me decían siempre que yo era el adoptado. Sí, agarró una maletita que era su mochila y metió ahí 2, 3 ropas ahí, que puso una playera, un pantalón y unos calzones que llevó, y se salió llorando y decía que iba a ir a buscar a su familia verdadera. Si hacía algún berrinche me decían de que me quejaba, que les diera las gracias de que me dejaban vivir en su casa. Dice él que Toño salió con él atrás de él y que le decía, no, ya regresa, ya regresas. Y mi hermano venía atrás de mí, me venía siguiendo, me decía, no, Checo, ya regrésate, tú sí eres mi hermano, yo te voy a cuidar, ya no te voy a molestar. Y yo le decía, no, déjame, ya no quiero saber nada de mi familia que me adoptó, yo quiero ir a buscar a mis papás. Y le decía a mi mamá, señora, dígame quiénes son mis papás. Timbraba en las casas a ver quién eran mis papás verdaderos. Y hasta que mi mamá, mi papá se enteró, nos pusieron una a los 3, y ya. Cuando las cosas no salían bien, Checo tenía una respuesta inmediata. No era que el car se fuera de frente o se quedara sin potencia. El responsable era siempre la misma persona. En las pistas siempre me la pasaba ahí con él. Me aguantaba muchísimo. Era un niño de 6, 7, 8 años. Y era, o sea, lo veía muy, muy diferente todo, y le hacía muchas maldades al Donas, le hacía muchas cosas al Donas, que siempre me aguantó todas.
Pero al final de cuentas siempre teníamos la visión de ir a cualquier pista y siempre queríamos ganar. Y si no ganábamos, quien tenía la culpa siempre era el Donas. Pero ni el talento, ni los triunfos en el kartismo infantil quitaron el sueño a Checo de ser futbolista, decidiendo abandonar el automovilismo hasta que en el 2003, un viaje a Inglaterra cambió su vida para siempre. Checo teniendo 12 años, vamos a ver a Toño correr en Inglaterra. Fuimos a verlo y Checo se la pasaba arriba del carro, se subía, se bajaba Toño del Fórmula Ford en Inglaterra cuando Checo ya estaba arriba. Entonces me hace una pregunta, me dice, oye papá, ¿crees que me alcanza a medir con Toño en esta categoría? Digo, hijo, tú tienes 12 años, cuando tengas 16 años puede ser esta categoría para ti, pero yo creo que Toño en 4 años tendría que estar en otras categorías. Me dice, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Lo mío son los carros, renuncio al fútbol. Y después cuando él decide que sí quería ser piloto y dejar el fútbol fue cuando fue a verme correr a Inglaterra y ahí es cuando él dice, realmente quiero ser piloto y mi sueño es llegar a correr en Fórmula 1 y creo que también ayudó un poco que sabe que para el fútbol es muy malo. Y me llamaba mucho la atención cómo los coches, los Fórmula Ford iban tan al límite, ver a mi hermano ahí, verlo competir, verlo luchar por su sueño, son cosas que me llenaron mucho y ahí fue cuando le dije a mi papá que no quería saber nada más del fútbol, que yo quería llegar a ser piloto de Fórmula 1. El interés no fue suficiente. La edad de Checo, siempre inferior a la de las categorías que deseaba correr, se convirtió en un problema. Envidias y cuestiones políticas afectaron también al jalisciense, pero a la larga se convirtió en el detonante para comenzar el sueño de la Fórmula 1. Y si tú me preguntas por qué ahora mi hijo no llora, pues yo creo que ese día se le acabaron las lágrimas. Lloró todo lo que tenía que llorar de por vida, lloró muchísimo. Yo recuerdo haberme quitado la camisa de Tecate Quaker State de Adrián Fernández para darme unos golpes con el presidente de la federación, que lo estaban corriendo, o sea, lo estaban expulsando, lo sacaron cargado. Ese fue el final y la última carrera de Sergio Pérez en México, en el automovilismo, lo corrieron de los karts. Me dice, a ver, ¿qué podemos hacer con Checo? Dice, a mí me gustaría ayudarlo, pero que no corra más en México. Pero también un pacto entre tú y yo. Tú no intervienes en nada en su carrera deportiva de él, hacemos un convenio de palabra de amigos, que tú te retiras, me lo dejas a mí. Le dije, ¿sabes qué? Te lo mando hasta con acta de nacimiento si quieres, o sea, te lo entrego completo, sé que en mejores manos no va a estar. Y desde ese día Carlos Slim firma a Sergio Pérez y lo manda a Estados Unidos, a la Barber Dodge, y Sergio no vuelve a correr más en México. No obstante, había alguien que no disfrutaba del todo lo que ocurría con sus hijos. No me gustaba, pero pues ahora ya que están más grandes, pues sí lo acepto porque pues ya es lo que ellos eligieron y lo que vieron en realidad a su papá. Siempre fueron carreras. Después cuando fue con Adrián Fernández, pues puras carreras, pues entonces lógico que les gustaron las carreras, pero a mí si me preguntas, pues no, porque es un deporte muy peligroso, pero pues no me queda más que encomendarlos a Dios nuestro Señor. Pero la vida de Sergio y su ilusión de ser futbolista o piloto estuvo cerca de verse truncada por la tragedia a temprana edad. A Checo le gustaba mucho meterse a la oficina de mi papá porque había un maniquí de Adrián Fernández, el casco, Nomex, botas, todo. Y se ponía sentado en un mueble que tenía mi papá y empezaba. Entonces lo escuchabas y ya le decíamos, ¿ya vieron a Checo cómo está? Lleva 2 horas ahí en el sillón. Y él está alucinando que Andretti, que ya chocó Tracy, y nos daba risa verlo. En una ocasión, en ese mismo sillón, había una pistola. Me platicaron que agarraba la pistola y la veía y jugaba con ella y de repente se le hizo fácil disparar. Y le piqué a ver qué pasaba y disparó muy fuerte, toda la oficina se asustó. Se armó un escándalo, se espantó y llegó y regañaron al pobre Checo. A mí no me tocó estar, pero sí me
Todavía se acuerda él de esta anécdota y le da risa, pero dice, no manches, me pude haber matado. Fue algo que pudo haber sido una tragedia, pero bueno, no era ese mi destino y gracias a Dios estoy aquí, sano y salvo. Luego de pasar algunos meses en la Barber Dodge estadounidense, debía llegar el momento de decidir hacia dónde apuntar. Y si quería cumplir con la ilusión de correr en Fórmula 1, había que hacerlo hacia Europa. Checo se encargó entonces de conseguir el asiento con el que debutó en Alemania en el 2005, pero antes debió mentir para evitar perder todo un año. Tenía 15 años, podías correr BMW de 15 años, pero durante ese año tenías que cumplir 16 años. Entonces, no importaba si lo cumplías el 30 de diciembre, pero mientras en el año que corrías BMW cumplieras 16, se podía. Y yo soy del 26 de enero, entonces ahí no iba a poder tener la licencia. Entonces le dije al equipo que sí, que yo era de diciembre, pero era un problema enorme. Si se enteraban de que yo no era de diciembre, que yo era de enero, me podían descalificar, me podían quitar mi licencia y podía dejar de correr, pero nunca tuve miedo y lo hice. Le dije mentiras a la Federación Mexicana de Automovilismo, le dije mentiras a mi equipo, a mi familia, pero yo solo, esa mentira era ni mi papá ni nadie sabía. Entonces es muy chistoso ahora que veo en muchas páginas de internet que ponen mi fecha de nacimiento del 89, de 26 de diciembre del 89, cuando yo soy 26 de enero del 90. Cosas así, hice muchísimas cosas. Yo a mis 14, 15 años las hice siempre pensando en mi sueño y ahorita no me arrepiento de nada, absolutamente nada. El trance no fue fácil para nadie. A los 14 años de edad, Checo debió dejar su hogar para partir a un mundo ajeno a él, en un callado y solitario pueblo al sur de Alemania. Pues yo como mamá sentí algo que me jalaron de mi adentro y pues la verdad que fue un dolor que solamente yo sé lo que yo sentí y todavía lo sigo sintiendo cuando Sergio se va, como con Toño no tanto porque sé que regresa pronto, pero con Sergio como va más tiempo, es como que ser más chico, no sé, sentí como que más que me lo arrancaron de mi corazón. Lo mismo pasaba el día que se regresaba a Europa, llorando, ya decíamos, no vamos a llorar, porque también el apoyo es importante. Si él te ve llorando y te ve destruido, sentimentalmente, pues el chavo va a ir pues mal. Ahí, Checo comenzó a darse cuenta que llegar a Fórmula 1 sería un reto mucho más complicado, duro, desesperante y muy, muy doloroso. Yo pensaba que iba a ser todo muy fácil y que sí, en 5 o 6 años yo iba a estar en Fórmula 1, pero que lo iba a disfrutar mucho, que iba a ser muy fácil, que las oportunidades iban a llegar muy fáciles, que todo iba a ser muy fácil, ¿no? Como niño piensas eso y en cuanto llegué a Europa mi vida cambió porque me di cuenta de lo difícil que iba a ser luchar por mi sueño. A esa edad muy pocos hubieran dejado todo lo que yo dejé por luchar por su sueño y bueno, nada ha sido fácil para mí, la verdad que todo me ha costado muchísimo. Pese a las dificultades, Pérez respondió de inmediato, consiguiendo un podio en su primer fin de semana de carreras en Europa, finalizando segundo en la segunda carrera de la fecha inaugural de la BMW alemana en el 2005, corrida en piso mojado sobre el circuito de Hockenheim. Pero el resultado no importó. El apego de Pérez hacia su familia y su vida en México lo hicieron pensar en tirar la toalla en más de alguna ocasión. Él estaba hecho pedazos, pero siempre supo que tenía su casa, tenía su familia. Él se podía regresar en el momento que quisiera, pero él nunca quiso regresar fracasado. Vivía solo, se le quemaba la comida, se le cerraba la puerta, no sabía llamar un cerrajero en alemán, quedaba afuera con lluvia, pasó muchísimas. Pero pues por eso es el Sergio Pérez que es hoy, ¿sí me entiendes? O sea, Sergio Pérez es un chavo de 20 años con una inteligencia de 50. Hubo un momento en que me dijo, me siento muy triste, estoy mal, o sea, me siento solo y ahorita me acabo de quedar sin mi roommate, ¿por qué no te vienes? Y le dije, ¿sabes qué? Me voy mañana.
Hablé, hice todos un vuelo y salí ese mismo día. Al día siguiente yo estaba en el aeropuerto. Oye, Checo, ¿qué onda? ¿No viniste por mí? O sea, un día antes habíamos hablado que estaba súper triste y que se sentía muy solo. Y me dice, ay, pensé que era broma, no fue por mí al aeropuerto. Y yo, no, pues ven por mí, aquí estoy. Y ya, pues fue un fin de semana padrísimo. Al final, el joven piloto tomó la decisión correcta: continuar su andar en búsqueda de la máxima categoría. Yo me acuerdo que llegaron muchos momentos donde yo pensaba ya regresarme, darme por vencido y regresar a mi ciudad, donde aquí no tengo ningún problema, tengo mi familia, mis amigos, mi escuela, puedo hacer yo mi vida sin ningún problema, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero llegar a hacer historia, llegar a ser campeón del mundo y ese es mi objetivo que tengo y le dije muy claro a mi papá y a mi mamá que no me iba a regresar hasta que fuera campeón del mundo y así va a ser, no me voy a regresar hasta que eso pase. Después de un par de temporadas de altibajos en la BMW alemana, Pérez emigró a Inglaterra para correr en la legendaria Fórmula 3 británica. Ahí, su suerte cambiaría. Y ahí fue cuando en verdad empezó todo y ese campeonato lo gané, hice récord de victorias, de pole positions, de vueltas rápidas, hice los récords de todo. Me convierto en el piloto más joven en ganar el campeonato, un campeonato internacional a los 17 años, un campeonato de Fórmula 3. Significaba muchísimo para mí, ahí fue el año que cambió mi carrera. Pérez ganó el campeonato de la clase nacional en el 2007, imponiendo récord de triunfos y pole position, y ganándose además un puesto para correr en la clase campeonato al año siguiente. Aunque el título no fue posible, el jalisciense regaló uno de los fines de semana más espectaculares de su carrera, al ganar las 2 carreras en el mítico circuito de Monza, en Italia, las 2 tras partir desde el puesto 14.